Ley disciplinaria 1123. Faltas disciplinarias del abogado. Docente Ángela Guerrero. ¿En la universidad qué área manejas? Área del derecho laboral. Primera pregunta, ¿qué opinas sobre las faltas disciplinarias del abogado? Bueno, si todos actuáramos de manera correcta, pues consideraría que no es necesaria estas faltas disciplinarias. Pero teniendo en cuenta que en esta sociedad somos diferentes personas, tenemos diferentes formas de actuar, diferentes formas de pensar, las faltas disciplinarias son necesarias no para castigar, sino para sancionar o para ayudar a que aquella persona que ejerza esta hermosa profesión, que desarrolle el ejercicio de la profesión, actúe de una manera correcta y de una manera recta. ¿Qué conoces sobre las faltas disciplinarias? Bueno, existe la ley 1123 del año 2007, en la cual nos indica qué tipo de faltas se pueden cometer que son disciplinarias. Allí encontramos diferentes faltas, como por ejemplo a la honradez del cliente, a la honradez también del abogado, del colega, faltas disciplinarias también contra la administración de justicia, la falta de respeto a la administración de justicia, a la dignidad. Encontramos también como falta al decoro profesional, también la encontramos como falta disciplinaria, a la diligencia profesional que tenemos que darle a cada uno de los procesos que llevamos adelantando o tenemos a cargo. Encontramos también una falta disciplinaria al cliente, omitir la información, no mantenerlo actualizado del estado de los procesos. Listo, doctora Ángela, ¿y tú cómo pactas tus honorarios en tu vida profesional? Bueno, nosotros tenemos una base donde podemos partir, como por ejemplo las tarifas emitidas por el Colegio de Abogados. Básicamente trato de guiarme por esas tarifas. Sin embargo, pues también hay que identificar la complejidad del asunto, dependiendo también de qué tanta experticia o qué tan complejo, qué tantas actuaciones se requieran realizar en ese tema para darle solución a ese problema jurídico, y dependiendo de allí también se pactan los honorarios. Además, los honorarios deben quedar pactados por escrito mediante un contrato de honorarios con el cliente. Doctora Ángela, finalmente, ¿qué conclusión sacaría usted o qué complementación le daría a las faltas disciplinarias? Bueno, desde la academia y como secretaria ejecutiva de un consultorio jurídico, considero que también es necesario que a los estudiantes en formación se les atribuya faltas disciplinarias en virtud de esos casos que llevan asignados y que están gestionando o tramitando. ¿Por qué? Porque es que la ley 1123 del 2007 sí solamente va dirigida a profesionales en el ejercicio del derecho, más no a estudiantes en formación. Y en muchas ocasiones los estudiantes en formación consideran que su práctica profesional es un paseo, por tanto, lo digo entre comillas, un paseo, por tanto, pues no tienen la magnitud de las consecuencias que puede acarrear por lo menos la inasistencia a una audiencia, el no presentar un recurso de apelación, el no presentar un recurso de un auto de pronto que necesite ser apelado. Entonces dejan pasar las actuaciones y eso puede conllevar a la pérdida de derechos de nuestros usuarios. Y lastimosamente la ley no prevé faltas para los estudiantes en formación. Entonces yo consideraría que es necesario complementarla en este sentido. Muchísimas gracias, doctora. Con gusto. Docente Julián Pinzón. ¿De qué área labora acá en la universidad?
Yo pertenezco al área laboral del programa de Derecho. Primera pregunta, profesor Julián, ¿usted qué opina sobre las faltas disciplinarias del abogado? Son necesarias para un correcto ejercicio de la profesión porque dan un norte sobre cuáles son los límites y el grado de responsabilidad que se puede derivar del ejercicio profesional de un abogado una vez obtenga su título y esté obviamente inscrito en el Registro Nacional de Abogados. ¿Qué conoce de estas faltas? Bueno, hay faltas por diferentes aspectos que tengan en este momento presentes. Por ejemplo, una falta puntual que analizaban estos días era cuando un mismo profesional del derecho actúa en representación o en participación de intereses contrapuestos dentro de un conflicto. Es decir, que ese mismo abogado, traído por ejemplo al plano laboral, represente los intereses del trabajador, pero también asesore a la empresa en el mismo conflicto. Ahí en ese evento hay una falta disciplinaria del abogado. ¿Cuáles faltas disciplinarias conoce? Bueno, conozco esa, conozco también la falta disciplinaria relacionada con la debida honradez del profesional del derecho cuando tiene facultad para recibir dineros otorgada por el cliente o por el poderante, deben ser entregados conforme pues, los acuerdos a los que se lleguen en materia contractual, dependiendo del monto de los honorarios. También conozco otra falta que se me viene a la mente en este momento, la que guarda la relación con aquella circunstancia en la que un profesional del derecho dedicado al litigio asegura un resultado, transgrediendo la esencia de las obligaciones de un profesional del derecho que son de medios y no de resultados. Pues garantizar un resultado conllevaría desdibujar como tal el verdadero ejercicio de la profesión, que va más atado a un tema de una debida y oportuna diligencia. En su vida profesional, ¿cómo pacta los honorarios? Bueno, en materia laboral, como tenemos un aspecto ahí de que convergen posibilidades en las que se representen empleador o trabajadores, pues cuando se representan intereses de una empresa o de un empleador, pues se tasa una cuota para representar dentro del proceso judicial a la empresa, que va acorde, posiblemente si hablamos de una demanda, va acorde al monto de las pretensiones, inclusive con la posibilidad de proponer una prima de éxito en una posible eventual decisión que sea absolutoria. ¿Cómo pacta los honorarios en su vida profesional? Bueno, los honorarios en materia laboral, que es el campo en el que yo ejerzo, se pueden fraccionar en dos circunstancias o situaciones. Una, representando intereses del empleador; otro aspecto, representando intereses del trabajador. Cuando yo represento intereses del trabajador, generalmente el trabajador es una persona que viene de haber atravesado una situación, una relación en la que posiblemente no hubo el pago completo o suficiente de sus prestaciones sociales y que viene en una situación económica compleja porque no tiene los recursos con que costear el servicio. Entonces, en esos eventos lo que se pacta es la llamada cuota litis, que es un percentil sobre las resultas del proceso. Conforme a lo que se pueda establecer, se puede reclamar o desea procedente a hacerlo en el marco de la actuación judicial. Cuando uno representa intereses de empleador, generalmente uno cobra una tarifa que va atada o que guarda una relación, una proporcionalidad con las pretensiones de la demanda que el demandante, en ese caso el trabajador, presenta en contra del empleador, con la posibilidad, dependiendo del caso, de proponer una prima de éxito cuando se asegure un resultado donde hay una absolución total o una denegación de las pretensiones de la demanda que saque, digámoslo en cierta medida, al empleador totalmente libre de toda condena. Eso se debe pactar pues de manera previa. Lo recomendable es mediante un contrato de prestación de servicios, un contrato de mandato, pues según cada caso particular. No se puede universalizar y establecer una tarifa en la cuota litis, porque eso depende también de la complejidad del proceso o el tipo de pretensiones que se van a perseguir. Por ejemplo, no es lo mismo perseguir en un proceso un contrato de realidad donde sé que hay condenas y que puedo obtener una suma monetaria,
a que de pronto vaya yo a demandar únicamente la reclamación del pago de aportes al sistema de pensiones, donde todo el dinero que se logre obtener en una eventual condena favorable va para el fondo de pensiones y no queda, digamos, ningún pago reconocido de manera directa al trabajador. Pues allí las condiciones cambian y por lo tanto la modulación y la regulación de los honorarios también. Finalmente, ¿qué conclusión o qué complemento le daría a la ley 1123 que nos habla de la ley disciplinaria del abogado? A mí me parece que hace falta regular en mayor medida el régimen disciplinario que debe aplicarse no solamente al profesional del derecho, sino también al estudiante de derecho, porque estamos viendo que por lo menos desde nuestra experiencia, desde las facultades de derecho, se viene presentando una serie de situaciones o de conductas, no podemos generalizarlas, con algunos estudiantes que no toman en serio el rol del abogado litigante, que se ve desde, por ejemplo, se ve desde una práctica, un escenario de práctica que es el consultorio jurídico, cómo dejan, por ejemplo, prescribir acciones, cómo inician actuaciones asegurando resultados, cómo se presentan de pronto acciones también sin los requisitos completos o sin aportar los testigos o sin presentar documentos, y considero que se hace necesario regular disciplinariamente ese tema, pues pese a que allí en la norma diga que pues queda en cabeza de los consultorios jurídicos regular ese tema, es importante que también desde la misma ley se empiece a regular eso, porque no olvidemos que uno de los factores que generó la introducción de ese requisito del examen o la prueba de estado para poder obtener la tarjeta profesional de abogado fue precisamente los altos índices estadísticos de faltas disciplinarias cometidas por abogados que no tenían una fecha de grado muy alejada de la cercanía que se hizo el estudio. Es decir, un estudio que arroja como resultado que buena parte de los sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial, son abogados con egreso de las facultades de menos de 5 años. Por eso es necesario que desde los programas de derecho se regule todo ese tema y se generen, digamos, una serie de consecuencias para estos estudiantes que no ejercen o no tienen un ejercicio, un desarrollo de una práctica profesional de manera responsable conforme a la ley. Muchísimas gracias. Abogado Wilcar Mendoza. Hoy vamos a hablar sobre las faltas disciplinarias, Wilcar. ¿Tú qué opinas respecto a las faltas disciplinarias? Las faltas disciplinarias, pues, se pueden ver de dos maneras, ¿no? En ocasiones pueden ser errores del profesional, es decir, de pronto infracciones al deber objetivo de cuidado, porque todos, si bien podemos tener conocimiento de lo que son las faltas, en ocasiones se nos puede olvidar, se nos puede pasar, pueden ocurrir pues cualquier clase de situaciones que nos lleven a cometer una falta sin que sea necesariamente intencional, pero también hay otras faltas que se pueden cometer de manera malintencionada, que pues esas son bastante graves, que a mi parecer desdibujan el concepto del abogado en la sociedad. Realmente es por eso que existen comentarios que a nivel social dejan la dignidad de la profesión bastante deteriorada. Ya que nos diste un contexto sobre las faltas disciplinarias, ¿qué faltas disciplinarias del abogado tú conoces? ¿Qué faltas disciplinarias conozco? El cobro excesivo de honorarios, la competencia desleal, también está la falta del secreto profesional, falta a la lealtad pero con el cliente, la corrupción, bueno, son las que recuerdo por el momento. ¿En qué área del derecho tú te desempeñas más? En la que más me desempeño es derecho civil. ¿Y cómo pactas tus honorarios en tus casos de tu vida profesional? Normalmente tengo en cuenta la tabla que publica el Colegio Nacional de Abogados, pero obviamente las cuantías que hay definidas ahí pues son, para las personas de Cúcuta, son excesivamente altas. Entonces algunas no las puedo trabajar desde ese punto de vista y pues tengo que hacer una adaptación obviamente al contexto cucuteño. También
a la persona que acude a mí, porque si es una persona de escasos recursos, pues va a ser mucho más difícil hacerle el cobro, a diferencia de si es alguien que tiene pues la ventaja económica para poder pagar casi cualquier cosa, se le puede cobrar distinto también. Además de el mercado de otros abogados que también dentro de la ciudad pues hacen el cobro por la misma actividad y pues hay como un estándar, por decirlo así. ¿Qué conclusión o qué complemento le darías a la ley 1123 que nos habla sobre las faltas disciplinarias del abogado? Complemento que la ley se contextualice más desde el punto de vista territorial, es decir, que no, por decirlo, las faltas no se ven necesariamente desde una universalidad como si el derecho operara de la misma forma en todos los rincones del país y con todas las personas, sino que se vea también en cada contexto cómo se puede aplicar el derecho disciplinario. Porque, como decía, con el tema de los honorarios es complejo. Yo no puedo obedecer necesariamente a las tablas que nos plantea Coralbos en Cúcuta, porque en Cúcuta las personas no tienen el mismo sistema económico, es algo muy distinto, por ejemplo, a Bogotá. Igualmente, pues hay servicios que en Cúcuta muy rara vez se prestan, a diferencia de Bogotá. Por ejemplo, en Cúcuta, derecho minero es algo que difícilmente se va a encontrar, mientras que en otras partes del país va a ser algo más recurrente. Entonces es importante de pronto que haya como un decreto que reglamente cómo se presta o cómo se contextualiza esa norma, que es general, en cada territorialidad. Saliéndome un poco del contexto, ¿tú creerías que se debería pactar un honorario diferente a las personas con discapacidad? Por supuesto, porque muchas veces las personas con discapacidad requieren de ciertos apoyos adicionales dentro de los procesos. Por ejemplo, no es un secreto que una persona que maneje lengua de señas colombiana, si es persona con discapacidad auditiva, por supuesto va a necesitar de su respectivo intérprete. Si requiere intérprete, hay un gasto adicional que en otro proceso no se va a ver, ¿cierto? Entonces, si hablamos de, digamos, una persona autista o de una persona con síndrome de Down o de cualquier persona que tenga cualquier forma de discapacidad cognitiva, pues va a requerir también de una persona especialista que le haga explicación de todo lo que se está tratando dentro del proceso, ¿sí? Entonces, las personas con discapacidad siempre van a tener que gastar más, por decirlo así. Entonces, al tener un gasto adicional, pues eso implica que el servicio se le vuelve más caro y pues el acceso a la justicia supuestamente está sobre el principio de la gratuidad y de la universalidad y de todo lo que es accesibilidad para todas las personas, pero a las personas con discapacidad se les vuelve más complejo. Entonces, si bien todas las discapacidades no pueden encerrarse de manera unitaria, sería importante que dependiendo del tipo de discapacidad sí pueda haber tal vez algún descuento o alguna forma de cobro distinto, de cobro diferencial. En ese caso no solamente tomaríamos en cuenta el enfoque territorial, sino también un enfoque diferencial. Muchísimas gracias por tu colaboración, Huelcar. Y del desarrollo de este trabajo encontramos las siguientes conclusiones. Primero, se pudo demostrar de manera académica aquel vacío jurídico existente en las faltas disciplinarias para los abogados en formación del consultorio jurídico. Asimismo, la falta de parámetros de interpretación para aplicar el enfoque territorial y diferencial en la normativa. Finalmente, se concluye que, aunque se encuentra un material normativo que regula el desarrollo de las prácticas en el consultorio jurídico, el mismo se vuelve deficiente en el momento en que los vacíos legales se presentan en los diversos casos concretos. Muchísimas gracias.